Bueno, lo tenemos todo, ¿no? Yo lo veo aquí y ustedes lo tienen en su pantalla. Lo tienen ahí, yo lo veo aquí. Bueno, si adelantamos un poco lo que vamos a ver. En primer lugar, tenemos que repasar eso de inmutable. Es algo que ya se hizo. Es algo que ya se hizo, pero lo repasamos. Porque es muy importante frente a Roma y frente a otros grupos también, que no son católicos. Sobre todo hoy en día. El vocablo inmutable. También tenemos que ver esto en el vídeo anterior. Bueno, pero eso se grabó. No sé, lo cortaron o no salió, está en otro vídeo. El asunto de mediar e interceder, que está allí, pero hoy lo vamos a dejar un poco más a la vista. Mediar o interceder. Vamos a ver esos dos vocablos que significan a la luz del sacerdocio de Jesús. El sacerdocio o el ministerio de Jesús. Y vamos a ver también la santidad de Jesús, porque hay un versículo con un vocablo que se usa casi exclusivamente para aplicárselo a Dios o a Jesús. Casi exclusivamente para aplicárselo a Dios, a la persona de Dios o a Jesús. Entonces, vamos a ver esa palabra. Bueno, va contra todo lo que estamos viendo, pone en evidencia a todas las herejías de todas las denominaciones. Aquí no estamos favoreciendo a ninguna, porque no estamos yendo a la historia. Nosotros no estamos sacando la doctrina desde la historia. Nosotros, ni de lo que dijeron estos señores, claro que no. Entonces voy a terminar creyendo lo que estos señores dijeron, que tuvieron muchas luchas entre ellos, muchas. Sí, señor, tenían inclinaciones, ahí está la historia para el que la quiera leer, pero la historia es muy, muy larga, larguísima. No terminarás nunca de leer toda la historia, nunca terminarás de hacerlo. Y si lo haces, empezarás a ver en los documentos y también diferentes historiadores cómo te hablan de las inclinaciones que tenían unos, las inclinaciones que tenían otros, y por qué unos reaccionaron de una manera y otros reaccionaron de otra forma, ¿sí? Y entonces, bueno, sí. Y por qué unos decidieron unas cosas y otros decidieron otras cosas. Y usted termina creyendo lo que estos señores dijeron y no lo que dice el Sagrado Libro. No lo que dice el Sagrado Libro, que lo tenemos por aquí. Habremos de ponerlo aquí, por si acaso. Que todo lo tenemos aquí, en pantalla. Todo lo tenemos ahí. Entonces, vamos a ver. Esto de la santidad va contra incluso la misma Roma. Por supuesto que va contra los mesiánicos en primer lugar, helenistas y otros grupos minoritarios que hoy en día son muy importantes. El vocablo contra no quiere decir, no lo usamos en un sentido despectivo, sino que el vocablo contra quiere decir que va contra una herejía, una enseñanza bíblica. Pondremos esto por aquí. Una enseñanza bíblica que está en el Sagrado Libro que desmiente, o una enseñanza herética de esa denominación, de esa iglesia, que nace en la historia, no nace aquí. Porque eso es lo que nos interesa a nosotros, y siempre fue así. Esto tiene 30 siglos, señores. Nada de esto es nuevo, y no va a cambiar. No cambió nunca, no va a cambiar ahora. Bueno, y luego esto de Jesús, del sacerdocio, su muerte en la cruz, colgado de 3 clavos, sin apoyos de ningún tipo en la planta de sus pies. Una cosa terrible, pero nosotros no vamos a estar hoy hablando de eso aquí. Hay en internet muchísimo, desde hace mucho, mucho tiempo. Y esto nos lleva a Jesús, el descenso de Jesús al Hades. ¿Descendió realmente Jesús al Hades o no descendió? Bueno, el hecho de que por ahí aparezca la palabra infierno no niega la doctrina, porque si utiliza la palabra infierno, ya que es
de origen latino y nosotros lo entendemos mejor como infierno, pero es el Hades. Bueno, pero el Hades es un lugar de condenación. Ya estaremos viendo eso de que hay dos partes, dos lugares en el Hades. El paraíso, el seno de Abraham, que es el paraíso, y la parte esa, vamos a llamarla mala, del Hades, de la condena, donde están los condenados, los no salvos, vaya. Y no es, precisamente iba a decirlo, el Tártaro, el abismo. El Hades no es el abismo. El abismo todavía en una parte está más baja, inferior, subsuelo, no el subsuelo este que está aquí, sino una parte mucha más profunda. Sí, bueno, no, el vocablo tártaro aparece en la Biblia. Está en 2 de Pedro. Bueno, hay que ver lo que significa tártaro, el origen y por qué lo escribieron. Así que vamos a estar viendo eso en detalle lo vamos a ver. Sí, señor. ¿Y qué dijeron en el siglo XVI? ¿Y qué dijeron en el siglo II, I, III y IV? ¿Y por qué? Bueno, vamos a estar viendo eso. Señores, están creyendo cosas, muchas herejías que les impide entrar en el reino. Porque se hacen cómplices. Claro, se hacen cómplices. Bueno, entonces comenzamos, vamos a recordar la característica principal de el sacerdocio de Jesús. Lo que lo hace sumo sacerdote, y lo vemos en este vocablo. Por cierto, que estoy viendo aquí esta diapositiva, ¿no? 9.3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, que propiamente es santísimo, como lo vimos ya en los vídeos anteriores, donde explicamos también lo del arcángel Miguel. Bueno, aquí está la frase. Ponemos esto aquí un momento, pónganlo ahí, ¿sí? Y vemos la frase en griego. Tienen la frase en griego ahí. Agion, santo de santos. Lugar santísimo. Eso ya lo explicamos. Tienen aquí el versículo 3, que eso va a aparecer también en plural en el 9.12 también. Santísimo. Pero nosotros vamos a pasar ahora a otra cosa. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para entrar entonces en el tema. Y aquí lo vemos. Aquí está. Versículo 24 dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable. Tenemos que ver eso de vivir para siempre también. Vamos a verlo, bueno, lo tienen aquí, ¿no? Pero lo podemos ver aquí también. Hebreos 9:24. Tiene un sacerdocio inmutable. Ese es un vocablo compuesto, tiene el prefijo, esa partícula negativa, lo tienen aquí. Porque el vocablo propiamente para vino, quebrantar, es este. Quebrantar. Para vaino. Bueno, vamos a tratar de pronunciarlo tal y como lo encontramos, porque aquí no estamos dando clases de griego y ustedes griego no saben mucho, no importa. Pronunciarlo. Quebrantar. Y si le pones la partícula negativa delante es no quebrantar. ¿Cómo se pone eso en nuestro idioma? Bueno, existe un vocablo en castellano y en inglés también para traducir eso, que es quebrantar o no violar, o bueno, no violar un mandato como está puesto ahí, ¿no? Es no quebrantar algo, ¿no? En el diccionario de castellano buscan esa palabra, ese vocablo quebrantar, y tiene diversas acepciones en términos generales. Pero ese vocablo, esa palabra aplicado aquí a este contexto, significa
no quebrantar, no puede quebrantar su sacerdocio. Jesús, ¿en qué sentido? Bueno, es esa palabra, entonces hay que ir al griego clásico, no les queda otro remedio, ¿no? Como hemos dicho ya 1000 veces, y significa inviolable, inmutable, pero inmutable en el sentido de que no se puede, la propiedad a la que se refiere en su contexto no se puede ceder, es intransferible. ¿Por qué es intransferible? Claro, ¿por qué? Porque el sacerdocio, ese tipo de sacerdocio, no se cede, ni se da, ni se regala. Eso es falso por parte de Roma y de otros grupos. El sacerdocio que sirve para interceder y mediar en el lugar santísimo, a la diestra del Padre, es un sacerdocio que se adquiere, se consigue. No se regala, no se da, no se cede, no, se ha de ganar. ¿Cómo? Como lo hizo Jesús. Como lo hizo Jesús. Y por derecho propio. Él es sacerdote por derecho propio, porque él consigue ser sumo sacerdote así. Lo consigue. Y es una cosa propia de él. Y es un término de carácter jurídico, como ya les expliqué la vez pasada. En los vídeos anteriores está, ¿no? En uno de los 4, 5, 6 últimos. Es un término jurídico. ¿Qué significa eso? Es una función propia de una persona que ha ganado ese don, o ha ganado esa situación, esa condición, esa posición. La ha ganado a través de haber cumplido con una serie de requisitos. Solo Jesús es el único ser humano que ha ganado eso. Más nadie. Y es un derecho propio que no lo puede ceder. Porque lo que significa la palabra es eso, es intransmisible, ponen allí. Bueno, yo les puse nuestra palabra más común, que es intransferible, no se puede ceder. Y no se puede ceder por eso. La gran pregunta es, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Y por qué no se puede ceder? Bueno, ahora pasamos a ese punto, pero estamos viendo ya que el idioma griego, como fue inspirada la Biblia, no te permite sacar una doctrina si no es esta. Eso has de respetarlo, porque si no, te vas a ir a lo que dijo un señor en el siglo V, o en el VI, o en el XV, o en el XVI, sobre todo el XVI. Pero en los siglos anteriores también hubieron señores, monjes muy piadosos, claro, es que si no tiene apariencia de piedad, no engaña a nadie. Además, Pablo se lo advirtió a Timoteo, que en los días finales de los últimos tiempos, es lo que es la idea del griego allí en 1 Timoteo, días finales de los últimos tiempos, dentro de la iglesia, personas, hombre, que si no es dentro de la iglesia no tiene apariencia de piedad. Dios mío, por Dios. Tienen apariencia de piedad, según lo que él dice en 2 Timoteo, capítulo 3, porque están dentro de la iglesia. Entonces Pablo le dice a Timoteo, apártate de esos, están ahí ya. Habían algunos allí así, pero al final de los tiempos eso será abrumadoramente patente, ¿sí? Todo estará lleno de esas personas con apariencia de piedad, y eso es lo que claro, tiene que ser así, si no, no te engaña nadie. A menos que sea satánico, o sea cizaña, entonces sí, porque el satánico busca estar bajo el paraguas de Satanás, y la cizaña también. El trigo corrompido también se pega, como tantas veces hemos dicho. Entonces, lo tienen aquí, ¿no? Ahí está. Aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento, prácticamente. Aquí está. Ahí. Entonces, significa eso, porque es intransferible. O sea, no se puede ceder, porque tiene un carácter jurídico, esa realidad, la realidad a la que se refiere. Y vamos a ver entonces, a pasar a ver eso, porque es un sacerdocio que se tenía que ganar,
y no se puede ceder, porque es un sacerdocio que funciona bajo esas condiciones. Vamos a verlas, vamos a ver esas condiciones, cuáles son. Pero no puedes venir aquí y después elaborar una doctrina diferente. Decir, no, sacerdotes, somos sacerdotes y mediadores, intercesores, hay muchos. No pasa nada. Estás violando la revelación de Dios. Porque les han enseñado, no les hablan de la revelación plenaria y verbal. La inspiración verbal, no se lo enseñan. Ellos no saben nada, ellos piensan que en la Biblia se puede meter cualquier cosa, ¿no? Y bueno, por eso aceptan la inspiración de segundo grado, menor, claro. Pero esto va a ir contra esa persona. Vamos a verlo ahora, contra Roma. Esto desmiente las herejías de muchas iglesias, y por esto muchos no entrarán. Bueno, ahora vamos a pasar a las condiciones para ser un sumo sacerdote en el lugar santísimo, celestial, en el cielo, no en la tierra, que ya en la tierra solo podía ser sumo sacerdote en el tabernáculo terrenal una persona que reuniera unas condiciones muy especiales, como Moisés. Pero eso en el tabernáculo terrenal, en la tierra, aquí. En el Santísimo, en el cielo, no puede ser cualquier hombre. ¿Por qué? Porque no se intercede, sino en la presencia misma de Dios. Vamos a ver esas condiciones. Bueno, lo primero que tenemos que ver es quién pecó. ¿Quién pecó en el Edén? Rápidamente, porque eso ya lo vimos también en el pasado. ¿Quién pecó? Pecó un hombre, no pecó un arcángel. No pecó un arcángel. Pecó fue un hombre. Sí, Señor. Bueno, entonces vamos a ver las condiciones para poder interceder, qué condiciones hay que reunir y cuáles son los requisitos para ser sumo sacerdote. Y repito la pregunta que estábamos haciendo. ¿Quién pecó en el Edén? Porque el sumo sacerdote en el lugar santísimo, en el tabernáculo celestial, ya sabemos de entrada, vamos a dar por hecho que se intercede por el hombre pecador. ¿Quién pecó en el Edén? ¿Quién pecó? Pues pecó un hombre. Quien pecó fue un hombre. Adán pecó. Pecó Adán. Y sobre Adán cayó la sentencia. ¿Cuál sentencia? La sentencia de pena y muerte, de pena y muerte eterna, que el Señor promulgó sobre el hombre por haber desacatado, desobedecido y transgredido las leyes de Dios. Las leyes de Dios son las que se transgredieron allí. Sí, Señor, fueron las leyes de Dios que se transgredieron, porque Dios le había dado y había promulgado, había creado, el universo está creado sobre una base moral. No les gusta esto de moral a los creyentes, le huyen, y moral, decálogo, ley, ¿no? Bueno, pero es que el universo fue creado sobre una base moral, y de hecho el Señor puso el árbol del bien y del mal allí. ¿Por qué lo puso? Porque su universo era moral. Porque el bien existe y el mal no existía, pero podía llegar a existir. ¿Por qué? Porque el universo fue creado sobre una base moral. ¿Por qué? Porque Dios es un ser moral, y cualquier cosa que sale de su mano, siempre lleva esa base, sí, Señor, una base moral siempre, porque Dios es un Dios moral. El ejemplo de siempre que es no matarás. ¿Por qué no matarás? Porque Dios es un Dios moral. Porque la creación está hecha así. De hecho, tenemos policías y cárceles. Y la policía y las cárceles son un reflejo de la realidad espiritual. Porque el universo es un universo moral. Y Dios puso el árbol del bien y del mal juntos. Un solo árbol. No dos árboles, no, dos no. Serían tres.
el otro de la justicia, que es el de la vida, el árbol de la vida. Bueno, puso en el Edén y le di, bueno, todo lo que sale de Dios tiene una base moral, y la moral de Dios es eterna. Todas las leyes que Dios ha puesto en el universo son leyes eternas. Eso de no matar es eterno. Eso no va a pasar. Cielo y tierra pasarán, porque serán renovados, pero mi palabra, es decir, mi ley, que está en el Decálogo. Bueno, el Decálogo es un resumen. Eso no pasa. Eso será eterno siempre. Por eso existe un lago de fuego, por eso existe un Hades, por eso existe un juicio, por eso existe el gran trono blanco. Porque el universo es un universo moral, y el que viole las leyes de Dios de alguna u otra manera habrá de pagarlo, a menos que se convierta y obedezca. Obedecer las leyes morales de Dios. Y vamos a ver que eso de crucificar el Decálogo es una blasfemia total de estas personas que han quitado todo, han dejado un Dios amoral. Inmoral no, sino amoral. Sin moral, tú crees en Dios y ya está, no pasa nada. Creer por creer. Y como además ya estás predestinado, pues nada, tranquilo. Eso es una de las peores herejías, junto con la del arcángel Miguel, que se han levantado en la historia. Bueno, nosotros seguimos. Entonces, las leyes de Dios son leyes eternas. Y cuando Dios le da a Adán, le dice, el día que de él comas, morirás, la muerte era una muerte eterna. No era la muerte física solamente, no, la muerte espiritual primero, allí en vida de ellos y la nuestra, y la muerte eterna, eternamente condenado. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios son eternas. Y las sentencias que correspondan al quebrantamiento de esas leyes de Dios también son eternas. Esa sentencia es eterna. ¿Quién paga por eso? ¿Quién paga? Eso de muerte eterna es una sentencia, como un juez cuando dicta sentencia, 100 años de cárcel le toca a esta persona, por ejemplo, eso es una sentencia. En el caso de Dios y de las leyes violadas, la que sea, es una sentencia eterna. ¿Qué hombre puede pagar por una sentencia eterna? Porque es una ley que corresponde a la esencia misma de Dios. Y si el hombre quebranta una de esas leyes, les corresponde a ese hecho de quebrantarlas, le corresponde una sentencia que también es eterna. Un arcángel puede pagar por eso. Son eternos los arcángeles. Son eternos. Son infinitos. Tienen la debida santidad como para pagar por una sentencia eterna. Pues si los ángeles no tienen esa santidad, los ángeles no son eternos, no son infinitos, ¿cómo van a poner a un arcángel de sacerdote? Cuando el que tiene que pagar por una sentencia eterna tiene que ser un ser eterno. Dios mío. Miren, corrijan a tiempo, que aquí no estamos ahora favoreciendo una iglesia, una doctrina, ni nada de eso, ni estamos diciendo esto, sino para que ustedes se den cuenta de lo que fue la doctrina apostólica, lo que se lo que se enseñó en los primeros 3-4 siglos, y cuál es la doctrina que salva. Usted se puede quedar en la iglesia que quiera. Aquí no promocionamos ninguna en especial. Pero le estamos diciendo, tenga cuidado, crea lo que está escrito en el Sagrado Libro. Créalo, tal cual. Si la Biblia le dice algo, le dice que usted puede caer, créalo. No vayan siguiendo a estas personas que son cizañas, que van idolatrando a otras personas de fama internacional. Cuidado con eso, de fama internacional. Ay de vosotros cuando los hombres hablaren bien de ustedes y os feliciten. Ay de vosotros. Sí, Señor. Son cizaña a la que se le ha unido el trigo corrompido. Eso no entra. Estamos diciendo lo que dice el Sagrado Libro. Quien pecó en el Edén fue un hombre, y quien ha de pagar por esa sentencia tiene que ser un hombre también, porque un hombre fue el que cayó en el Edén. Pero ¿qué hombre puede hacer eso?
¿Lo entienden? Ni Abraham ni nadie. Todos ellos no fueron al cielo, fueron a esa parte buena, vamos a decirle buena, del Hades, del Hades, llamado el seno de Abraham, que es el paraíso, el seno de Abraham, pero el seno de Abraham está en el Hades, esa parte buena, en el centro de la tierra. Sí, señor, está ahí. Y eso se ha sabido desde hace 30 siglos. Lo que pasa es que estas personas ahora, pues, son tan delicadas que, ay, me falla la fe si hay Hades. Ay, si Abraham fue al Hades, entonces me falla la fe. Bueno, tan es así que Lázaro estaba en la parte mala del Hades, por eso lo ve. Por eso ve a Lázaro con el padre Abraham. No lo ve con el Señor, no lo ve con el Padre, no lo ve con ángeles, lo ve con el padre Abraham. Bueno, por eso todos ellos también han tenido que negar Lucas 16, si mal no recuerdo, donde se cuenta la historia del rico glotón, ¿no? El rico glotón que ve a Lázaro, lo puede ver, porque estaban el Hades, el paraíso del seno de Abraham, que es el paraíso. Eso lo contó Jesús, sale de su boquita, sale de su boca. Y él lo ve y llega a hablar con el padre Abraham. Y sí, habla de arrepentimiento, como ya explicamos, ¿no? Un distintivo, sí, distintivo, una señal típica, clásica del mensaje evangélico que trajo Cristo, el arrepentimiento. Sí, pero resulta que eso viene del Antiguo también. Entonces, señores, ¿quién puede pagar por esa sentencia? Tiene que ser un ser del mismo nivel de Dios para poder saldar esa deuda. Claro, saldar esa deuda. ¿Por qué? Porque es una sentencia eterna e infinita. Han violado leyes que son eternas y ha de pagar un ser con esas mismas características eternas. ¿Quién reúne esas condiciones? Ningún ser humano, ningún ser angelical. Solo hay un hombre que hizo eso posible. Y vamos a ver cómo es eso. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, lo vemos en el próximo, ¿no? En el próximo video.